Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en el sábado allá en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo del día de culto a Amon-Ra, a Baal, a Mitra, a Satanás, queridos amigos, al Papa. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, querido. El que cambió el sábado al domingo fue el Papa, el que quitó el cuarto mandamiento e impuso allí un día común y corriente para descanso a la humanidad. Fue el Papa, queridos amigos. El Señor nos dice, y escrito está en el libro de Éxodo 31:18, que después de que Él habló con Moisés, allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana en esta Biblia, lo único que hay en esta Biblia que no lo redactó, que no se lo dictó, que no le dijo inspirado Dios a ningún hombre, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún profeta, en esta Biblia lo único que no es de redacción humana es la ley de Dios, los 10 mandamientos que el Señor los escribió con su propio dedo sobre 2 tablas de piedra. Dice que la piedra quiere decir
eternidad, inmutabilidad, perennidad, eternidad, es lo que nos dice el Señor, y la ley de Dios es eterna, porque es el trasunto de su carácter, es lo que Él es, y Dios es eterno, como lo dijo el sabio Salomón allá en Eclesiastés 3:14, he entendido con todo ese portento de sabiduría y de inteligencia que Dios le dio a este hombre, que el mismo Dios dice que no se levantó uno antes que él más sabio que él, ni se levantaría un sabio más sabio que Salomón después de él. He entendido que todo lo que hace Dios será eterno, sobre aquello no se disminuirá y a ello no se le añadirá, sobre aquello no se le añadirá ni de ellos le disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, queridos amigos, no temen a Dios, no le temen a Dios, porque el Señor nos dice que Él ha hecho su ley para que los hombres le teman y le obedezcan y se sometan a su constitución celestial, y escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Queridos amigos, Dios es un Dios eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Dios no cambia. Eso en el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:6, y allá en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 16, nos dice que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación, queridos amigos, y escrito está en los labios del mismo Señor Jesús, que estos hombres, estos papas, estos pastores, estas pastoras que ahora se levantan a quitar, a raer de la faz de la tierra la ley de Dios, queridos amigos, no le temen a Dios, no le tienen miedo, no le tienen temor a sus juicios. El mismo Señor Jesús habla aquí de lo que le viene al que le añade, al que le quite a su ley, a su palabra, a sus mandamientos. Escrito está en el libro de Apocalipsis, la última página de esta Biblia, queridos amigos. La última página, los últimos 4 versículos de la Biblia, queridos amigos, dice el Señor allí, está hablando Jesús, está hablando Cristo, dice Cristo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿A qué se tienen que atener los papas, los pastores y las pastoras, queridos amigos? Al añadirle a la palabra de Dios su fantasía, su farsa, su mentira y su engaño, que les van a venir, a ellos se les van a añadir ¿qué? Todas las plagas que están escritas en este libro. Y dice más el versículo 19 del capítulo 22 de Apocalipsis, y si alguno quitare, ¿qué ha hecho el Papa? Quitó el segundo mandamiento que prohíbe adorar muñecos y muñecas, que prohíbe adorar imágenes, que prohíbe hacerse esculturas, lienzos, trapos, adorar cosas inmundas. Dice el Señor, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, que harán desheredados de Dios, no tendrán parte en cosa alguna ni en herencia alguna de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios, fue el Papa, queridos amigos. Él fue el que cambió los mandamientos de Dios. El domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga, querido televidente, querido amigo, todas las palabras de las que habla este cuarto mandamiento, dice el Señor, en el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios,
acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos amigos, ¿qué nos dice el Señor? Que como Padre ejemplar que Él es, dice que hizo en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y dice que después creó el séptimo día y no hizo ninguna obra de creación en ese día. Queridos amigos, nos da el ejemplo. Aquí nadie puede decir, no, es que Dios no nos ha dado ejemplo, Él hizo esto y hizo lo otro. No, queridos amigos, el Señor nos da ejemplo. Dice allá que, como dicen muchos evangélicos, dicen que no, que el sábado fue dado para los judíos, que eso fue la ley mosaica, la llaman, la ley mosaica. No, queridos amigos, el sábado fue dado 2500 años que un judío pisara este planeta. Queridos amigos, 2500 años antes de que apareciera un judío en este planeta, ya el sábado había sido establecido en el Edén, en la creación. Escrito está en el libro de Génesis, que quiere decir principios, comienzos, orígenes. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Queridos amigos, esto está en Génesis, esto no está acá en el Éxodo, en los tiempos de Moisés. 2500 años antes de los judíos, ya el Señor había hecho la ley de Dios, ya existía la ley de Dios, porque ya hemos dicho, es eterna. Escrito está en el libro de Salmos, en el Salmo 111, oiga lo que nos dice el Señor hablando de sus mandamientos en el Salmo 111, querido televidente, dice, fieles, 111:7, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Oiga lo que dice el Señor, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Y allá en el libro de Salmos, en el Salmo 119 dice, reprendiste, en el versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. ¿Cómo lo llama el Señor a los que quieren vivir en rebelión, cambiando, quitándole, añadiéndole y quitándole a sus mandamientos? Los llama soberbios. Reprendiste a los papas soberbios, reprendiste a los pastores y a las pastoras soberbios, reprendiste a los soberbios. ¿Y cómo los llama el Señor? Los malditos que se desvían de tus mandamientos y desvían a otros, como dijo el Señor Jesús allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17 en adelante, dice el Señor Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para quitar la ley, no he venido para derribar la ley, no he venido para clavar la ley en la cruz a la hora de mi muerte o después de que yo me vaya de este planeta. No he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque yo vine simplemente como un hombre más a este mundo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, poned 2 testigos, ni una jota, que es la letra más chiquita del abecedario griego, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pone 2 testigos el Señor, el cielo y la tierra. La pregunta es, ¿ya pasaron el cielo y la tierra?
Ya pasaron el cielo y la tierra, querido amigo, ya pasó el cielo y la tierra, no están aquí. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la ley está vigente, y está vigente la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque es eterna. Y eso es lo que dice Jesús ahí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30 y... Mateo 24, 35, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, queridos amigos. Él dice hasta que pasen el cielo y la tierra, y después dicen que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dice hasta que pasen el cielo y la tierra no pasará mi ley, y después dice el cielo y la tierra van a pasar, pero mi ley seguirá porque es eterna. Es la constitución celestial, es el trasunto del carácter de Dios, es Dios mismo, la ley es Él, queridos amigos, que es la eternidad, su ser es la eternidad. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Así que el sábado es el día del Señor, por eso el Señor nos dice que el cuarto mandamiento es el único día que nos dice el nombre del legislador, Jehová. El único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuál es el título de este Jehová, dice creador de los cielos y de la tierra. Y es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuáles son los límites de este Dios, dice los cielos, la tierra y el universo, queridos amigos. Y es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuáles y quiénes deberían de ser sus súbditos. Dice el Señor: todo lo que respire alabe a Jehová, pero de todo lo que respira, lo único que no quiere darle gloria, alabanza y gratitud y amor al Creador es el hombre, la corona, aquel que fue hecho a su imagen y semejanza, queridos amigos. Este es el único mandamiento, el cuarto mandamiento que nos dice a nosotros, queridos amigos, que es el mandamiento, el día al cual Dios le puso nombre, lo llama sábado. Sabat, de la palabra griega Shabbat, que quiere decir, hebrea, que quiere decir Shabbat en hebreo, quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo, dejar de latir nuestro corazón por las cosas de este mundo y de esta tierra. Eso quiere decir sábado, queridos amigos. Y también nos dice este único mandamiento cuál es el lugar que ocupa el sábado entre los días de la semana. Nos dice que es el séptimo día, queridos amigos. La semana comienza el domingo. Vaya, mírenlo en los almanaques antes de que los cambien, antes que los adulteren, antes que perviertan los almanaques. Vaya, mire que el primer día de la semana es el domingo y el séptimo día es el sábado, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús, prepararnos para su inminente segunda venida, queridos amigos. Eso es así. El Señor nos dice: mirad las señales en los cielos, y nos regaña, el Señor nos reprende. Dice: cuando está el cielo oscuro, decimos va a llover. Cuando vemos el cielo despejado, decimos va a ser verano. Pero no sabemos distinguir las señales de su venida, queridos amigos, que están delante de nuestras narices. Y el Señor nos dice que todas estas cosas tendrían que ocurrir, y que cuando estén ocurriendo estas cosas, dice Él, levantemos nuestras cabezas y erguíos, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. La redención está cerca, queridos amigos. La eternidad se vino sobre nosotros. Eso es lo que venimos estudiando aquí en la palabra de Dios, queridos amigos. Así que todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te enviamos gratis la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta, totalmente gratis. Aquí está cómo fue que surgió el papado, queridos amigos, y aquí está cómo va a caer, cómo dice el Señor que va a ser destruido el papado. Aquí está la historia de cómo nacieron los Estados Unidos,
¿Cómo fue que Dios fundó y con qué propósito fundó Dios los Estados Unidos? Aquí está, queridos amigos, pero aquí también está cómo es que Dios va a destruir a los Estados Unidos, cómo van a caer los Estados Unidos. Aquí está todo acerca del caos ecológico, aquí está todo acerca de la corrupción política. Dice aquí que la corrupción política haría perder el amor a la verdad y el respeto por la justicia, y que los magistrados serían dominados por Satanás, y que los abogados se dejarían sobornar, y también nos dice que todos los senadores se estarían dominados por Satanás, y que Dios tendría ahí unos poquitos hombres del lado de Dios, pocos, queridos amigos. Todo eso está aquí. Aquí está también cómo es que va a venir el diablo con la apariencia de Cristo que todos conocen, haciéndose pasar por el Cristo para engañar al mundo y decirle por qué es que no están guardando el día que yo mandé cambiar por mi representante el Papa, por qué es que no han cambiado el domingo por el sábado cuando yo lo mandé a cambiar por el Papa. Y la gente va a ser engañada, porque si se dejan engañar por un pobre mortal desviado, corrompido, queridos amigos, por un pobre hombre que es ignorante de las escrituras, de la palabra de Dios, ¿qué tal cuando venga el mismísimo demonio abriendo la Biblia y citándola magistralmente para engañar? Aquí está, queridos amigos, cómo van a aparecer en las nubes de los cielos los mandamientos, la tabla de los mandamientos de la santa y eterna ley de Dios, para que todos los hombres en todos sus idiomas la lean y sepan qué fue lo que rechazaron y despreciaron en este planeta, queridos amigos. Aquí está también cómo va a ser la segunda venida, cómo va a ser la destrucción de Satanás, cómo va a ser el fin del conflicto. Todas esas cosas, queridos amigos, te las envío gratis a tu hogar, a tu casa. Una aclaración para nuestros amigos en el mundo, queridos amigos, que nos ven a través de la dirección en YouTube, Canal C Cali, o también en Colombia Online. Algunos nos dicen que se les aparece allí como un comercial o como unas imágenes. Pues quiero decirle que eso no tiene absolutamente nada que ver con el canal que ustedes están mirando, no tiene absolutamente nada que ver con el canal. Eso es producto, queridos amigos, pues de la publicidad y la propaganda, y allí debe haber algún algún link, algún dispositivo para deshacerse de esas imágenes que aparecen allí en la pantalla. Es cuestión del internet, así que no se desesperen ni tampoco piensen que nosotros estamos metiendo mensajes o cosas raras, porque escrito está, es el único mensaje de la televisión mundial que no tiene comerciales. No tenemos negocio, no compramos, no vendemos, no tenemos comercio, tenemos un mensaje, la última advertencia para la humanidad, como escrito está en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ayer hablábamos, queridos amigos, de todo el caos que hay en este mundo, y seguimos y terminamos hablando de las imágenes. Hablábamos de las imágenes, cómo se impusieron las imágenes, cómo el Señor prohíbe las imágenes, dejó todo un mandamiento, que es el segundo mandamiento, el cual el Papa mutiló, queridos amigos, de un solo tajo, cortó, mutiló, anuló el segundo mandamiento, y ha prostituido a todo un mundo detrás de ¿qué? De muñecos, muñecas, cuadros, vitelas, lienzos, imágenes, esculturas. Queridos amigos, una cantidad de cosas que vamos a mirar aquí. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que escrito está acerca de todo eso? Y estábamos leyendo entonces allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15, cuando dice el Señor: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiese en culto, y todo el mundo y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Qué es lo que tiene que decir cuando el Señor dice que es maldito el que imponga el culto de las imágenes y que haga imágenes y muñecos para prostituir a la gente detrás de eso y hacer que se olvide de Dios? Queridos amigos, apartar a Dios del corazón de los hombres. Maldito, dice el Señor. ¿Y qué va a decir el pueblo? ¿Qué tiene que decir el pueblo? Amén, es decir, así sea, estamos de acuerdo, creemos que es así, eso es lo que debe ser, eso es lo que tiene que decir el pueblo. Y yo les quedamos en la pregunta ayer de a ustedes, les preguntaba yo a queridos televidentes, de que quién es más culpable,
¿El autor material de un crimen o el autor intelectual? Y resumíamos, y eso se sabe, que el más culpable es el autor intelectual. El maldito, dice el Señor, el que haga las imágenes, maldito el que hiciera escultura o imágenes de fundición, dice el Señor, o vaciar, o de yeso, o de tallada, o de madera, o de lo que sea, queridos amigos, o de fibra de vidrio, o lo que las están haciendo ahora. Dice el Señor que es maldito el que las haga. Pero ahora, ¿quién es más maldito? Si es maldito el que las hace, no será a los ojos de Dios más maldito el que las impone, el que las manda a hacer para prostituir al mundo. ¿Quién es más maldito, el que hace las imágenes o el Papa que las ordena hacer y que las impone al mundo, queridos amigos? Como escrito está aquí en el libro de la profecía, queridos amigos, la historia profética. Oiga, ¿cómo fue que se impuso? ¿Cómo fue que se quitó el segundo mandamiento y se impuso el culto a los muñecos, a las muñecas, a las vírgenes, a las santas, a los santos, queridos amigos? Oiga lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice la Escritura en la historia profética. Los que tienen ya la historia profética, nuestros miles y miles de personas que en todo este tiempo han recibido la historia profética, esto está en la página 56. Esto fue en los mismísimos comienzos del sistema romano papal que se impusieron el culto a las imágenes. Y oiga lo que dice la historia profética, la historia. Dice, para dar a los convertidos del paganismo, no se olviden que hubo una alianza. El papado hizo alianza con los emperadores de Roma, el papado hizo alianza con los sacerdotes de la religión de misterio del paganismo en Roma, imponerle a todo el mundo el paganismo, y ellos entran allí, queridos amigos, los obispos de Roma papal, entraron allí los obispos de Roma, entraron allí, queridos amigos, para ellos atraer toda la atención. Entonces cogieron el cristianismo y le cogieron el paganismo y le cambiaron todos los nombres de los dioses y las diosas y los muñecos y las muñecas y las ceremonias del paganismo, se las cambiaron por nombres de santos o de santas del cristianismo, y todo lo disfrazaron de cristianismo, todo el paganismo lo disfrazaron de cristianismo, y de esa manera la iglesia se prostituyó en el paganismo. Por eso es que el papado es paganismo en esencia, el sistema romano papal es pagano en esencia, es cristiano en apariencia. Y oiga lo que dice aquí: para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente el culto cristiano. En el culto cristiano, la adoración de imágenes y de reliquias. ¿Han oído hablar en estos días de reliquias? Cómo sacaron el muerto de allí para canonizarlo, allá en Villavicencio, Colombia. Allí el Papa vino, sacaron el muerto de allí para canonizarlo. Muertos, la inmundicia, queridos amigos. ¿Sabe el Papa si ese hombre es santo? ¿Sabe el Papa si tiene autoridad de Dios para ser santo? ¿Quién? Solo quién sabe quién es santo, queridos amigos. Dios. Eso es que usurpación, queridos amigos. Dice aquí entonces que ¿adoración de qué? De imágenes y de reliquias. Y se llevan el hueso, los huesos del muerto los llevan a Roma, queridos amigos. Y en la muerta, la otra muerta, allá de Laura, también lo llevan a Roma. Huesos de muerto, queridos amigos. Inmundicia, como dice el Señor Jesús allá en Mateo 23, que eso es inmundicia y podredumbre. Dice, este sistema de idolatría fue definitivamente sancionado por decreto de un concilio general. ¿Cómo impusieron el culto a los muñecos y a las muñecas, a los vírgenes, a los santos y a las 10.000 vírgenes? Por un decreto de un concilio. ¿Cuál fue ese concilio, queridos amigos? El segundo concilio de Nicea, allá entre septiembre 24 a octubre 30 del año 787 después de Cristo, queridos amigos. Eso no lo impuso Jesús. El culto a las imágenes no lo puso Cristo, porque Cristo no era católico, queridos amigos. Nosotros no abrimos la Biblia y vemos a Jesús diciendo: voy a rezarle a San José mi papá, voy a rezarle a San Abraham mi padre, voy a rezarle a San David, voy a rezarle a Santa
a cualquier santa de estas que se mencionan allá en la Biblia. No, nosotros no vemos tampoco a Jesús rezando, Jesús no rezaba, Jesús oraba. El que ora no reza y el que reza no ora. Rezar es una cosa diametralmente opuesta a lo que es orar. Orar y rezar son tan distintos, diferentes como del cielo a la tierra, queridos amigos. Rezar es recitar oraciones prefabricadas. Orar es hablar con Dios como con un amigo. Eso es lo que es orar, queridos amigos. Nosotros no encontramos allá que Jesús se fue al Monte de las Olivas con su camándula, con su rosario, a echar rosarios a San Abraham o a San Moisés, a San Eliseo no, queridos amigos, Jesús no era católico. La Escritura nos dice que Jesús fue a protestar contra todo ese culto de tradiciones, contra todo ese culto de mandamientos de los hombres. Y dice, para remate, ¿en qué año fue que impuso el sistema romano papal el culto a los muñecos y a las muñecas? En el segundo concilio de Nicea, entre septiembre 24 a octubre 30 del año 787 después de Cristo, queridos amigos. No fue Cristo el que impuso esto, no fue Cristo el que ordenó esto. Cristo antes dice que maldito el que ponga imágenes, el que las haga, maldito. Y eso es lo que vamos a leer en esta tarde. Dice que para remate de su obra sacrílega, Roma papal se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en dos el último mandamiento para conservar el número de estos. Qué horrible, queridos amigos. Y la gente contra esto y no protesta. Contra esto y no protesta. La gente se enoja, la gente maldice, reniega. A mí me dicen todo lo que ustedes quieran, queridos amigos, de que me voy a morir y todo, pero ¿eso va a cambiar el mandamiento? ¿Eso va a cambiar la historia? La historia es como la verdad, queridos amigos. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia, solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. El Señor nos dice aquí que lo que está escrito, escrito está, y eso quedó ya en la historia. Quitaron el segundo mandamiento. Ahora sí pueden ustedes entender por qué el odio del papado contra la Biblia, queridos amigos, por qué el papado dedicó 1200 años de su supremacía en perseguir la Biblia, en querer raerla de la faz de la tierra, en quemarla y declararle a los hombres que el que la lea es maldito, y el que la lea lo echamos de la iglesia y lo excomulgamos, y que el que lea la Biblia será echado de la iglesia, queridos amigos, y que es maldito. Ahora sí pueden ustedes entender entonces por qué ellos no quieren que usted lea la Biblia, para que usted no conozca la verdad. Y este Papa que se puso el apodo de Francisco, queridos amigos, le ha dicho al mundo que solo la iglesia y su magisterio son los únicos que tienen la autoridad para interpretar la Biblia. Pero eso no es lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor lo que dice es que es la Biblia la que dice que es lo que la iglesia debe enseñar, queridos amigos. Eso es lo que escrito está. Y nos dice entonces la Escritura que aquí, página 56 de la historia profética, te la envío gratis para que la leas. Esta es la historia que no nos han querido contar. Esta es la historia que siempre nos han querido ocultar. Dice que obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo, observado por los paganos como el venerable día del sol. ¿Cuál era el día que guardaban los paganos? El sol. ¿A quién se adoraba en ese día? Al dios sol, a Baal, a Mitra en los días de Roma, queridos amigos, de Roma la de los Césares, de Calígula y de Nerón. Por eso el Papa es sucesor de César, queridos amigos. La gente cree que es de Pedro, pero eso es falso. Estamos hablando del año 787. ¿Es el sucesor de quién? El sucesor de César, de Nerón, de Calígula, de Diocleciano, de Augusto César, de Octavio César, de todos esos pervertidos y depravados emperadores de Roma. Por eso tal el emperador, tal su sucesor, queridos amigos. ¿Qué diferencia hay entre lo que hicieron los emperadores y lo que ha hecho el sistema romano papal?
el representante de Satanás, tal el espíritu de Satanás de odio contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra la palabra de Dios, tal su representante, queridos amigos, odio, hacerle la tarea ¿a quién? Al diablo. Eso es lo que nos dice, muertos en el Señor. Y el Salmo 115, oiga lo que nos dice el Salmo 115. Salmo 115 nos dice el Señor, ustedes creen, queridos televidentes, póngase considérese, como dice el dicho, piense por un momento, queridos amigos, ¿ustedes creen que Dios va a hablar en su palabra con odio contra las imágenes, que es lo que más odia a Dios, contra todo el culto a los dioses, a las muñecas o los muñecos, y mandaba a raer pueblos enteros que adoraban esos cultos como los cananeos? Y entonces el Señor dice que cuando llegaran allá, como leímos ayer, que cuando llegaran a las tierras donde iban a entrar allá ellos a poseerla, que lo primero que tenían que hacer era destruir todas las imágenes y los altares, derribaréis, Éxodo 34:13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Acera. Acera, ya dijimos que era la hembra, adoraban a la hembra Acera, que de allí, Acera, en los días de Nerón, en los días de Calígula, Acera se llamaba, era Diana de los Efesios. Diana era la diosa que adoraban en Roma con el nombre que era Acera, y de allí el papado le cambió el nombre a Diana de los Efesios por el nombre de María. Ahí fue donde nace el nombre y el culto a María, porque el Señor nos dice en su palabra que María, la madre de nuestro Señor Jesús, está muerta, y Él nos dice que los muertos no saben, como vamos a ver aquí, queridos amigos. Entonces nos dice que el culto a las imágenes, el Señor nos dice que en el Salmo 115, oiga lo que dice el Señor, dice Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. ¿Cómo dice la Biblia? Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, el Dios irrepresentable, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, el omnipresente que está en todos los lugares, no necesita ser representado Él, porque Él está en todos los lugares. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, de los paganos, son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Quién hizo los muñecos, los lienzos? ¿Quién hizo las esculturas? ¿Quién hizo todo esto? Aquí en Palmira hay un hombre que salió todo un reporte en el periódico El Tiempo, donde dice que él es el único con licencia para clonar a Dios, así es el título. Con licencia para clonar a Dios, es decir, es el que se encarga de hacer los muñecos, dizque del Señor de los Milagros de allí en Buga, en fibra de vidrio, y la gente cree que eso es que es de Dios, queridos amigos. Dice, los ídolos de ellos son ¿qué? Son plata y oro, obra de manos de hombre. No adoren al muñeco que no tiene poder para nada, adoren al que lo hizo, ese sí tiene poder de hacerles aunque sea el mal. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice, tienen boca, esos muñecos, esas muñecas, esas estatuas, esas esculturas, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son todos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos como ellos. Un tiesto, queridos amigos, una columna de una casa, mejor adorar un poste de la energía eléctrica, queridos amigos, que algo te puede pasar allí, y no adorar una imagen, dice el Señor aquí, semejantes a esos ídolos, a esos muñecos, a esas muñecas, son todos los que los hacen y cualquiera que en ellos confían, o como dice allá en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 20, dice el Señor, ¿qué provecho hay en rendir homenaje al palo, al metal, al oro, a la plata? Pobre de ti que le dices a la piedra muerta que te diga qué has de hacer.
pobre de ti. Dice, ¿acaso crees que las imágenes de madera pueden hablar? ¿Acaso crees tú que esos tiestos, esos pedazos de lienzo, como que el Papa se quedó que rezándole y fue y le regaló a ese lienzo que un rosario y rogándole y suplicándole que orándole a un lienzo? ¿Cree? Dice el Señor ahí, ¿crees? Pobre de ti que dices a la piedra, al lienzo muerto, que te diga lo que has de hacer. ¿Acaso crees que las imágenes, los lienzos de tela podrida, las imágenes de madera podrida pueden hablar? ¿Pueden hablar eso? ¿Pueden decir algo? Dice el Señor aquí, aunque están recargadas de oro y plata, no tienen vida, queridos amigos. Así como el lienzo le han puesto, vino el anterior, el que se puso de apodo Juan Pablo II, viene, queridos amigos, y le pone disque corona y le pone un cetro de oro a ese lienzo, que eso es un manchón, eso no tiene figura de nada, queridos amigos. Dice el Señor aquí, ¿acaso crees que las imágenes de madera pueden hablar? Aunque están recargadas de oro y plata, no tienen vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Adórenlo, allí es que hay que adorarlo, como dice el Señor Jesucristo allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6, dice el Señor Jesús, hablándonos de esto, queridos amigos, que Dios es el irrepresentado, el eterno irrepresentable, el omnisciente, el que está presente en todos los lugares, la presencia siempre eterna, dice el Señor allá en el libro de Mateo. Cristo prohíbe rezar y prohíbe adorar muñecos. Jesús, escrito está en Mateo capítulo 6, léalo para que usted entienda por qué el odio del papado hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, por qué la hizo quemar la Biblia y a su poseedor. Oiga lo que dice el Señor Jesús: mas tú cuando ores, no reces. El Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, que es hablar con Dios, como con un amigo. Ora a tu Padre con mayúscula, que está en secreto allí, porque Él es omnipresente, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice el Señor que no hay que ir ni al templo sagrado, ni a la montaña sagrada, no hay que ir ni a la tierra santa, no hay que ir, queridos amigos, a la ciudad santa y sagrada. No, dice, entra en tu cuarto, Jesús, a orar, no a rezar. Oiga lo que dice el Señor: y orando, no uses vanas repeticiones, y orando no reces, porque rezar es repetir oraciones prefabricadas. Santa María, y el otro responde Dios te salve. El uno dice Padre nuestro y el otro dice Santa María, y ahí se pueden pasar las noches y los días enteros en esa repetición. Jesús dice, y orando no uses vanas repeticiones, no reces como los gentiles, los paganos. De allá trajo el papado los rezos, queridos amigos, el rezo a los muertos, el rezo a los muñecos, el rezo a las muñecas, de los gentiles, de los paganos. No hagan, dice el Señor, como los romanos, no hagan como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros oraréis, no rezaréis, es lo que dice el Señor Jesús. El que reza no le reza a Dios, queridos amigos. El que reza el rosario le está rezando a una muerta, queridos amigos, y su oración no va al cielo, va a la tierra. Dice el Señor que no debemos rezar, sino orar, hablar con Él. Pídale pan a Dios, pídale que le supla sus necesidades, las peticiones de su alma. Eso es hablar con Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero la gente no sabe de lo que significa el culto a Dios. La gente cree que las llaves de Pedro, como vamos a mirar aquí, Edison, podemos pasar esta imagen de las llaves de Pedro. La gente cree que las llaves de Pedro son llaves literales. Eso es lo que la gente cree, que son llaves literales. Cuando el Señor dice allá en el libro de Mateo capítulo 16, le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Edison,
Pasemos la imagen del escudo del sistema romano papal. Entonces, de ahí el sistema romano papal se ha pegado, quitémoslo el scroll, ahí se ha pegado el sistema romano papal entonces para hacerle creer a la gente que las llaves se las dieron a Pedro y que Pedro es el sucesor de Cristo. Pedro no es sucesor de ningún Cristo, queridos amigos. Pedro fue simplemente un discípulo de Jesús, porque el Señor Jesucristo no dejó a ningún representante humano en esta tierra, como escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26. Jesús, antes de irse, nos dice la Escritura que dejó fue al Espíritu Santo, dice allí, y el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, el cual el Padre enviará como mi representante en mi nombre, el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas, y todas las cosas son todo el bien y todo el mal, y Él os enseñará y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el escudo del Vaticano, queridos amigos, del reino del papado. Él es rey de allí, de este estado. Cristo no fue rey de nada ni de nadie. Lo declararon rey de los judíos, los romanos, y los judíos lo rechazaron y lo despreciaron como rey de ellos, y dijeron a voz en cuello: no tenemos otro rey que César. Despreciaron a Cristo y aceptaron al representante de Satanás, que era el César en ese momento, queridos amigos. Entonces vemos aquí el escudo. Mira este escudito tan humilde del papado, vea. Unas llaves, una llave de oro y una llave de plata, y una triple corona, queridos amigos, una tiara de oro y de piedras preciosas. Ese es el escudo del sistema romano papal, queridos amigos. ¿De dónde entonces trajeron estas llaves? Las llaves que el Señor dice que le daría a Pedro no son llaves literales, ni mucho menos son unas llaves de oro o de plata, queridos amigos. No, queridos amigos, estas llaves de las cuales el Papa dice que son las llaves que Dios le dio a Pedro, que Jesús le dio a Pedro, no son las llaves de ningún Pedro ni las llaves de ningún Cristo, porque las llaves del reino de los cielos no son unas llaves literales para abrir puertas y cerrar puertas. Las llaves del reino de los cielos es la palabra de Dios. La Biblia es las llaves, queridos amigos. Ellas son las que abren y cierran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es lo que nos dice el Señor, que esas son las llaves que tienen poder para abrir y para cerrar. El reino de los cielos a nosotros se nos abre es con el obedecer la palabra de Dios, o se nos cierra es desobedeciendo lo que Dios ama, las palabras de Dios, manda en su palabra. Entonces estas llaves, queridos amigos, ¿de dónde vinieron? Estas llaves vinieron del culto a Jano. No se olviden que Jano era el que, pasemos a otra imagen, este culto a Jano, mire otro escudo, en otra manera, las mismas llaves, la misma tiara y las mismas dos llaves, una blanca y una amarilla, una de oro y una de plata. Dice que era Jano, era el que tenía allá en Roma. Era un culto muy famoso, era un culto muy extendido en toda el Asia Menor y en Roma, el culto al dios Jano. Jano, que es el dios de las puertas, de los comienzos y de los principios. Era el culto a Jano, era en enero, por eso se llamaba Jano, y de ahí viene, en romano era Januarius, y de ahí pasó al inglés como Januari a Januari, y de ahí pasó a los idiomas del mundo como Janeiro, por ejemplo, allá en portugués, Río de Janeiro, quiere decir río de enero, en homenaje a ¿quién? Al dios Jano, que es el primero por el cual se abre el año, allá en el solsticio de invierno en enero. Así que es fácil comprender entonces que las llaves de Jano son en realidad aquellas mismas que según la tradición católica abren y cierran el reino de los cielos. Mire, las llaves de Jano, para atraer a ¿quién? A los paganos, pusieron las llaves del dios Jano allí. Miremos otro escudo, queridos amigos. Entonces, en esos días, como estaba en boga, de moda, el culto a este Dios que tenía dos rostros, dos cabezas, queridos amigos, una cabeza de joven y otra cabeza de viejo, y eso es lo que es el papado. El papado es tan viejo, pero sigue siendo tan joven porque no cambia. Él dice que es infalible, queridos amigos. El papado habla, ustedes oyen hablar al papado todos los días que hay que cambiar el celibato, que hay que hacer la iglesia más descentralizada, que la iglesia tiene que ser pobre, que la iglesia tiene que ser para los pobres, que la iglesia debe ser pobre y demostrar que es pobre. Vive
la característica del sistema romano papal es cambiar para seguir siendo la misma, queridos amigos, para seguir siendo el mismo, como Jano. Era un rostro viejo y otro rostro de joven. Y entonces estaba muy de boga allá en Roma este culto a Jano, de donde hereda las llaves entonces el Papa, y allá el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, oiga lo que dice, hablándole al mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice el Señor Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Está hablando Cristo. Esto dice el santo con mayúscula, el verdadero con mayúscula, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, queridos amigos. Aquí el Señor entonces le está diciendo que Él es el ¿qué? Que Él es el santo, que Él es el verdadero, que Jano es un ídolo, es un Dios, que el único que tiene las llaves de David, que puede abrir y ninguno cerrar, y cerrar y ninguno abrir, es Cristo, queridos amigos. De allí fue de donde trajo el concepto de llaves del sistema romano papal. Esto no fue en los días de Cristo. El Señor aquí está echando abajo el culto a ¿quién? El culto a Jano. ¿Cuál es la siguiente imagen? Esta es mire, ahí la canonización del muerto, queridos, de los muertos, los declarándolos santos, queridos amigos. Muy bien, eso es todo lo que miramos en las imágenes. Gracias, Edinson. ¿Y qué dice el Señor entonces de esto de canonizar a los muertos, queridos amigos? ¿Qué dice el Señor? Dice allá en el libro de Eclesiastés que por los muertos no podemos hacer, no se puede hacer nada, mucho menos declarar a los muertos dizque santos, queridos amigos. Oiga lo que dice allí el Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, versículo 4, dice el Señor, capítulo 9, versículo 4 en adelante, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, dice el Señor. Eclesiastés 9, 4 en adelante. Porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué saben los muertos? Nada. Todos estos santos, todas estas santas son canonizadas, pero ellos no saben que las han canonizado, queridos amigos. Dice el Señor, porque los que viven, dice, su memoria es puesta ¿qué? En olvido. Dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos están allí en el polvo de la tierra, no como enseñaba el paganismo, y de allá trajo el papado, que los muertos se iban dizque para el cielo, para el nirvana, que se iban para el lugar santo, queridos amigos, que iban en búsqueda de Dios como el dualismo griego, y que iban rumbo a Dios y a ser Dios. No, queridos amigos, el Señor nos dice aquí que los muertos no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido, que su amor, su odio y su envidia también terminaron, y que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, dice el Señor. Es decir, los muertos ya no tienen más parte. Las oraciones a María van a los muertos, queridos amigos. Tenía María, por ejemplo, el don de la omnipresencia. Pregúntele al cura si María tiene el don de la omnipresencia. Él le va a decir que no. Entonces, María, si el Señor nos dice que está muerta y no sabe nada, ni tiene más parte en todo lo que se hace debajo del sol, ¿a dónde van las oraciones? A los muertos. Es el culto a los muertos. Eso es espiritismo. Y dice el Señor en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque al sepulcro, a la tumba, al infierno, a donde vas, porque infierno es el lugar de los muertos, no es a donde vive el diablo, porque el diablo no vive en ningún infierno. Dice, ¿a dónde vas? Allá, al Seol, a la tumba, al sepulcro, al infierno, al lugar de los muertos, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay nada, todo es puesto en el olvido. El Señor habla de los muertos en la tumba y esperando ¿qué? Resurrección. María está esperando ¿qué? La resurrección. Eso de que los muertos buenos se van al cielo, que los muertos malos al infierno, y que los medio buenos y los medio malos se van al purgatorio, eso es satánico. Ahora sí puede entender usted por qué el Papa no quiere que la gente lea la Biblia, sino que crean en
lo que dice su magisterio y la iglesia, queridos amigos, porque ellos no quieren que usted conozca la verdad, que usted lea la Biblia para ser libre, como dice el Señor en su revelación y en su palabra. Quiero decirles, vamos a seguir estudiando todos estos temas de todas estas cosas y estos engaños, esas mentiras que anda por el mundo entero el Papa enseñando para prostituir al mundo. ¿Detrás de qué? De los muñecos, del espiritismo, de la invocación de los muertos y de traer a los muertos, queridos amigos, desenterrarlos y entonces hablar de toda esa inmundicia y declararlos dique santos, cuando el Señor dice que eso es abominación. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender la Biblia, porque la Biblia se puede entender, queridos amigos. A las 6 de la mañana puede ver la repetición del programa del sábado, y el día jueves, queridos amigos, puede ver la repetición del día sábado también, y el domingo a las 6 de la mañana puede ver también el programa repetido el sábado, y el día sábado a las 2 de la tarde hablaremos entonces de las cosas de Dios. Quiero decirles, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles un buen resto de semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno caso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.